Vamos a compartir nuestro segundo mensaje que hemos titulado La geografía a la luz de la Biblia. Regularmente este no es un tema que se habla en las iglesias. Pensamos que es un tema circunscripto a las escuelas seculares, pero la Biblia es la base de todos los temas académicos que estudiamos en la escuela o en la universidad, como el estudio de astronomía, matemáticas, estudio de idiomas, ciencias de la tierra, biología, geografía, historia, etcétera, etcétera. Todos los temas que se nos pueda ocurrir que estudiamos en la escuela secular, la Biblia habla de esos temas. Hay cientos de textos bíblicos a través de toda la palabra de Dios que nos dan las bases bíblicas de todas las ciencias que estudiamos. Una de las cosas que descubrimos es cuando estudiamos cualquier área en el campo científico, social, nos damos cuenta que la ciencia que es correcta tiene que armonizar con la palabra de Dios, porque Dios es el autor de todo conocimiento. De ahí que haríamos bien, antes de enviar a nuestros hijos a la escuela o a la universidad para obtener un título académico, que los pudiéramos empapar de la palabra de Dios, que es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Salmos 24 del 1 al 2 dice así, leamos todos juntos: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Padre, en esta hora, al abrir tu palabra, permítenos comprenderla de acuerdo a la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. A todos los expertos en ciencias, Dios les declara estas palabras con toda claridad, diciendo: de Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, tanto seres humanos como animales, como ángeles, todo lo que Dios ha creado, visible o invisible, le pertenece a él. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la geografía, desde el punto de vista de la arqueología, oceanografía, nosotros descubrimos que la palabra de Dios es correcta. Ahora, la ciencia no certifica a Dios. Dios no necesita certificaciones. Él es Dios, Él sabe lo que Él hizo, Él sabe quién es Él y no depende de la opinión de seres humanos. Somos nosotros que al estudiar las diferentes ramas de ciencias nos encontramos con que la palabra de Dios ya nos lo ha enseñado. Una montaña sin ser humano sobre ella es simplemente un punto alto sobre la superficie de la tierra. Un río sin nombre o un río sin un ser humano que lo pueda cruzar o beber de este es solamente una corriente de agua atravesando la tierra. Pero cuando los seres humanos entran, esa montaña o ese río se convierte en un hogar donde las personas viven, mueren, aman y odian. De esta manera, son las montañas. Ahora, las montañas o los ríos no son las que hacen al hombre importante, sino que el hombre es quien hace importante las montañas y los ríos por causa de su presencia en ese lugar. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos temor de estudiar el origen del hombre porque tenemos miedo de que podamos encontrar algo que pudiese destruir nuestra fe en la palabra del Señor. Algo en el campo científico que pudiera contradecir a Dios
y dejar en entredicho la autenticidad y la veracidad del Dios de la Biblia y su palabra. Todo lo contrario, el estudio de todas las disciplinas académicas a la luz de la palabra del Señor consolida nuestra fe en la palabra de Dios, porque nos damos cuenta que este libro no es un libro común y corriente. Este libro es la palabra inspirada de Dios, revelada a los hombres por el poder del Espíritu Santo. El ser humano es el único ser creado por Dios que estudia su medio ambiente e historia, porque Dios ha colocado ese deseo en su corazón. Los hechos siempre están de acuerdo con la palabra del Señor. Las teorías siempre se oponen a la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a ver un hecho científico a la luz de la palabra del Señor. Y vamos a ver los efectos que el diluvio tuvo sobre este planeta. La Biblia nos enseña que el diluvio le causó grandes cambios a la geografía de la Tierra. Las evidencias del diluvio se pueden ver por todos lados de nuestro planeta. Hace miles de años atrás, todo este planeta estuvo cubierto literalmente de agua por causa de un juicio divino. Dios juzga el pecado y esa fue la causa fundamental del diluvio. Ahora, los científicos no quieren admitir el diluvio universal porque entonces se encuentran que toda la raza humana desapareció por causa del pecado y tendrían que reconocer al Dios de la Biblia como el único Dios verdadero, asunto que no quieren hacer. El pecador quiere actuar de manera autónoma sin estar sujeto a la autoridad de Dios. Es la tendencia natural de todo ser humano. Los científicos incrédulos y los ateos niegan la veracidad de la historia bíblica, porque de lo contrario se tienen que doblegar delante de Jesucristo y reconocerlo como el único Dios que hay que temer y creer en todo el universo. Veamos a la luz de la palabra del Señor algunos detalles del diluvio. Vamos a ir a Génesis capítulo 7, versículos 11 y versículo 12. Veamos allí algunos detalles que la palabra de Dios nos presenta relacionados con este evento catastrófico que tuvo lugar por lo menos un poco más de 4,000 años atrás. Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12. Leamos todos juntos. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Oiga bien esto. Toda esta atmósfera que nosotros vemos aquí estaba cubierta de agua. En el día de la creación, lo que hizo Dios fue separar la expansión de los cielos de los cielos. Pero toda esta era una capa de agua completa que circundaba la tierra. Esa agua fue movida hacia arriba y la Biblia dice que en aquel día del diluvio fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hay agua por todos lados. Aquí en nuestra atmósfera, en la forma de evaporación, tenemos agua en nuestro derredor. Verso número 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Se imagina lo que eso significa? Llover mañana, tarde y noche, día tras días, por un espacio de 40 días consecutivos. Es algo catastrófico. Vayamos al verso 19 del mismo capítulo. Oiga bien lo que dice la Escritura. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes más altos
que había debajo de los cielos fueron cubiertos. No hubo monte alto que no haya sido cubierto por estas aguas. Las montañas Himalayas, allá por Nepal y la India, el monte Everest, de los montes más altos en el mundo, las grandes montañas en Afganistán, todas estas montañas fueron cubiertas. Y veamos cuánto fueron cubiertas. Verso número 20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Todos los montes altos fueron cubiertos hasta arriba. Y todavía 15 codos más arriba, completamente cubiertos de agua. ¿Se imaginan ustedes la tremenda presión que había sobre todo lo que había en la tierra, estando bajo grandes cantidades de agua? Es una cosa indescriptible. De ahí que cuando nosotros vamos a examinar las montañas, encontramos fósiles, desechos de seres humanos, de animales, que se producen bajo grandes presiones de agua. Las evidencias están por todos lados. La Biblia es la palabra de Dios. Como resultado de tremenda cantidad de agua cayendo 40 días y 40 noches y subiendo 15 codos más arriba del monte más alto, no había ni una sola escapatoria. Los seres humanos no podemos escapar del juicio de Dios. No hay dónde esconderse. Cuando el juicio viene, no hay nada que hacer. Dios le dio al mundo durante 120 años la oportunidad de escuchar la advertencia de este diluvio y arrepentirse, y el mundo rehusó arrepentirse de sus pecados. Como consecuencia, veamos lo que pasa en el verso 21. Leamos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. No quedó una sola persona. Todos murieron. Verso 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Una vez más, el verso 22 certifica lo que dice el verso 21, que todo lo que tenía vida murió. Seres humanos, animales, reptiles, bestias, todo murió. Verso número siguiente. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Cuántas personas? 8. Tremendo. Verso siguiente. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuántos días? Más 40 días de lluvia, día y noche. ¿Por cuántos días estuvo cubierto la tierra de agua? 190 días. No hubo ninguna respiración para nadie. Muerte segura, inmediata, total. Nosotros estamos aquí vivos porque hubo un hombre que creyó a Dios y obedeció a Dios, llamado Noé. Ganó a su familia para Dios con su palabra, y se salvó él, sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de Noé. 8 personas en total. Oigan bien esto. Una persona hizo la diferencia para que estemos nosotros vivos en este momento. A veces nosotros creemos que nosotros no podemos hacer ninguna diferencia en el mundo. Es lo que el diablo nos ha hecho creer. Que no valemos mucho, que somos insignificantes, que no podemos crear ninguna diferencia. Como resultado, vivimos la vida que vivimos.
Porque el diablo nos ha convencido que no podemos hacer ninguna diferencia. En la Biblia encontramos repetidas ocasiones lo que una persona hizo con su obediencia a Dios. Causó una gran diferencia. Nosotros vivimos, después de la gracia de Dios, somos descendientes directos de Noé, que obedeció la palabra de Dios, que la predicó, que la creyó. Ahora, si nosotros no creemos la palabra de Dios, la próxima generación no puede sobrevivir. Pero si nosotros creemos la palabra de Dios y le comunicamos la palabra de Dios a nuestros hijos, la próxima generación va a sobrevivir gracias a la predicación del Evangelio. En segundo lugar, veamos la geografía y las naciones. Dios tiene un orden. Ese orden está siendo quebrantado en este momento a nivel internacional. Por eso tenemos tanta turbulencia política y migratoria en el mundo, porque esa regla se está quebrando. Dios estableció un orden. La geografía es parte del propósito que Dios tiene para cada nación. Ese concepto es presentado en la Biblia desde el principio de la creación del mundo. En cada caso, Dios enumera 3 características para todas las naciones. Las naciones están agrupadas por familias, idiomas y territorios. Cada familia o nación, con su idioma y su territorio, lo tiene que defender militarmente. La nación que no puede defender su territorio no es nación. Tiene que desaparecer. Por lo tanto, cada nación debe existir en la porción de tierra asignada por Dios. Cuando otras naciones violan ese principio bíblico, es causa de conflictos en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África y el Medio Oriente, porque Dios ha establecido un principio. Y hay una razón por la que Dios ha establecido ese principio. Vayamos a Génesis capítulo 10, versículo 5, verso 20 y verso 31. Veamos lo que nos dice el verso número 5 del capítulo 10 de Génesis. Leamos: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en sus naciones. ¿Sí lo vimos? Conforme a su idioma, su familia, su nación, y conforme al territorio que Dios le ha establecido. Verso 20. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Verso número 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Si emigramos al territorio de otros pueblos, debemos de respetar cuando llegamos a ese territorio. ¿Sí lo entienden? Debemos de llegar y respetar el sistema establecido en esa nación. Mire el problema que tenemos en los Estados Unidos. La inmigración musulmana a los Estados Unidos intenta eventualmente cambiar la constitución de los Estados Unidos por la ley Sharia, que es la ley musulmana, una ley arcaica del año 1900, o el año 900, perdón, una ley criminal que no respeta los derechos de nadie, ni permite la existencia de ninguna otra creencia que sea diferente a la religión musulmana. Ahora, si en el nombre de la democracia y en el nombre de los derechos humanos dejamos que los musulmanes como religión invadan los Estados Unidos,
después de una década seremos un país de habla árabe y de religión musulmana, habiendo abandonado completamente la Biblia, la palabra de Dios. Los rasgos geográficos de una nación determinan sus fronteras y sus problemas. Los problemas en la frontera sur de los Estados Unidos no es el mismo problema que Afganistán tiene en la frontera norte, porque es altamente montañoso e impenetrable. Rusia invadió Afganistán en la década de los 80 y salieron derrotados porque no pudieron pelear contra los afganos en las montañas de Afganistán. Ellos las conocen mejor. Hay naciones que son más fáciles de invadir que otras, como en el caso de Rusia, y difíciles como en el caso de Afganistán, por causa de los rasgos geográficos que tiene una nación. Los rasgos geográficos de una nación son las fronteras naturales que Dios le ha establecido, tales como las montañas, los ríos y los océanos. Por ejemplo, los ríos Tigris y Éufrates son parte del país de Irak, pero no de Australia. El río Nilo es parte de Egipto, no de Argentina. La cordillera de los Andes se encuentra en América del Sur. El río Bravo es parte de la frontera de México y los Estados Unidos. Dios espera que cada nación preserve su idioma, su grupo étnico y su territorio. Una nación multicultural, multirreligiosa, eventualmente será destruida porque ese no es el plan de Dios. Los musulmanes no permiten otra religión, amados, en sus territorios. La persona que nace en ese territorio es musulmán, debe de morir musulmán, y si intenta cambiarse de religión es ejecutado. ¡Wow! Pero nosotros, en el nombre de los derechos humanos, nos hemos convertido en una nación budista, zoroastrista, confucionista, musulmana, católica, atea, agnóstica, hinduista y de cualquier cosa menos evangélica, que es lo que fuimos desde el principio de nuestra nación. Algo está erróneo en nuestra nación y está a punto de desaparecer a menos que la iglesia entienda la responsabilidad que tiene en esta nación. Vayamos a Génesis capítulo 17, verso 8. Génesis capítulo 17, versículo 1 y verso 8. Hablando de Abraham, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se le apareció a Abraham, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vea la promesa que Dios le da a Abraham. Versículo número 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe, Rusia, China, los Estados Unidos, todos promueven el establecimiento de un Estado palestino dentro de las fronteras de la nación de Israel. Cuando Dios le dijo a Abraham que le daría toda la tierra de Canaán a él y a todos sus descendientes de manera perpetua, para siempre. Al tratar los iraníes de borrar a Israel del mapa y los palestinos tratar de hacer desaparecer la nación de Israel, y Siria y el Líbano y Egipto y Arabia Saudita y los Estados Unidos y la Unión Europea y Rusia están atentando contra algo establecido por el Dios de la Biblia. Se están levantando en contra del trono de Dios, en contra de lo establecido por Dios.
del plan de Dios, de su voluntad, porque de esta nación vendrían los profetas, los apóstoles, la Biblia y nuestro Salvador Jesucristo, y esta nación sería bendición a todas las naciones del mundo. Y el primero que se levantó contra el trono de Dios, el diablo en el cielo, contra todo el plan de Dios, y trajo tinieblas sobre la faz de la tierra. Y rápidamente la luz tuvo que resplandecer, la luz de Cristo, para hacer desaparecer las tinieblas. Toda nación que se levanta en contra de la nación de Israel, se levanta en contra del Dios de la Biblia. Hace unos días, en el conflicto sirio, Israel ha incursionado el país de Siria en 2 ocasiones para atacar cargamentos de armas sofisticadas de parte de Irán con destino al Líbano. Israel ha tenido que intervenir para destruirlos. Bueno, en el último ataque, Rusia ha amenazado a Israel con atacarlo con armas tácticas nucleares si vuelve a incursionar el territorio de Siria. ¿Ve cómo anda la cosa? Las piezas de rompecabezas se están empezando a juntar. El mundo quiere llevar a cabo el propósito de las naciones descrito en Salmos capítulo 83, versos 3 y 4, donde las naciones quieren desaparecer a Israel de la faz de la tierra, de los mapas de la tierra y de la memoria de los pueblos, como lo hizo el emperador Vespasiano, cuando mandó a borrar el nombre de Israel de todos los mapas del Imperio Romano y le llamó Palestina a la nación de Israel. Vayamos a Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Veamos otra vez el aspecto de la geografía y el nombre de las ciudades, sus ríos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice Ezequiel 5:5? Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Dios no colocó a Jerusalén en Centroamérica, no la colocó en América del Sur, no la colocó en Australia, no la colocó en Europa, no la colocó en Asia, la colocó en el Medio Oriente, en la nación de Israel. Ahí Dios colocó Jerusalén. ¿Y el mundo qué quiere hacer? Barrer a Jerusalén de ese lugar. Pero Dios la colocó ahí. El dueño más grande de bienes raíces en el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Toda la tierra le pertenece a Él. Él es el dueño. Él determina quién está dónde. Si nos encontramos en el lugar incorrecto, en el territorio incorrecto, sin el permiso de la voluntad de Dios, no tendremos la bendición de Dios. Y podríamos ser regresados al lugar donde Dios nos colocó. Simple. Entendamos esto desde la perspectiva divina, desde el propósito de Dios, por el cual hemos sido creados y colocados en la tierra. Nosotros tenemos rasgos que no podemos cambiar: el idioma con el que nacimos, el lugar donde nacimos, los padres que tuvimos, nuestros rasgos físicos, el grupo cultural y étnico en el que nacimos, no lo podemos cambiar. Van con nosotros de aquí hasta la eternidad, porque eso fue parte del plan de Dios. El hombre fue creado como un ser inteligente, con la misma naturaleza y necesidades que tenemos en el día de hoy. El hombre no fue creado como un simple animal que evolucionó durante millones de años. La Biblia nos dice
y nos habla de la creación de la tierra y nos habla del milagro de la vida. El primer ser humano fue la obra maestra del Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Adán pudo conversar con Dios de manera inmediata y también pudo pensar, porque una de sus primeras responsabilidades fue la de darle nombre a todos los animales en el huerto. También pudo sentirse solo, demostrando así sus emociones. Adán necesitaba un hogar y le fue dado al huerto del Edén. Dios le dio las habilidades que necesitaba para suplir sus necesidades. Adán sabía cómo trabajar porque le fue dada la tarea de labrar y guardar el inmenso huerto donde Dios lo había colocado. Adán y Eva aprendieron a llevar vestidos, sabían cómo producir fuego y labrar la tierra. No eran cavernícolas, eran normales como somos nosotros en el día de hoy. La Biblia declara todos estos hechos y un estudio de la historia así lo confirma. La Biblia es la única fuente en el mundo donde nosotros podemos conocer al Dios verdadero. Nosotros encontramos en la palabra del Señor que las fronteras que Dios le dio a la nación de Israel están demarcadas por dos ríos principales en el Medio Oriente. Dios le dijo a Abraham: te daré esta tierra desde el río de Egipto, el río Nilo, que está en el territorio de Egipto, hasta el río Éufrates, que se encuentra en el país de Irak. Si nosotros viéramos un mapa, Israel, la nación de Israel, el territorio que Dios le prometió a Abraham, comprende parte del territorio de Egipto, todo el territorio del Líbano, la mitad del país de Siria, todo Jordania, la mitad del país de Irak y una parte de Arabia Saudita. Esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Todavía no la han conquistado, la van a conquistar porque Dios así lo ha declarado. Dice la Biblia que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Si hay una cosa por la que nosotros conocemos al Dios de la Biblia, es porque es un Dios de pacto y es un Dios fiel. La Biblia dice que la incredulidad de los hombres no hará nula la veracidad de la palabra de Dios. Y a través de la historia, nosotros vemos que la palabra de Cristo es la verdad. Y esa verdad es siempre imponente, es permanente, siempre dice lo mismo, siempre es firme, porque es la palabra eterna de nuestro Dios. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que pueda escapar al poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De una cosa debemos de estar seguros: la palabra de Dios nunca fallará. En los cielos y la tierra pasarán, nosotros fallaremos, el mundo fallará. Lo que nosotros sabemos falla, lo que hacemos falla, pero Él nunca falla, porque su palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en esta hora, santifica tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos una bendición por todos los pueblos de la tierra, por todas las naciones. Te rogamos, Señor, por los diversos conflictos que hay en este planeta, territoriales, religiosos, étnicos, naciones contra naciones. Te rogamos, Padre, que tu palabra pueda correr abundantemente sobre estas naciones para que muchas personas sean alcanzadas con el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.